Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso. Dejamos una pregunta pendiente, licenciada. Muchos escuchan que los coyotes, como normalmente les llamamos, están usando la estrategia de poderse llevar niños que vayan acompañados los padres de sus hijos, porque les dice te entregas y después ya estás en Estados Unidos. Pero esto podría dar pie, como le preguntaba, a la trata de personas, licenciada. Claro que sí. Bueno, la trata de personas es cuando se traslada aún dentro del país, ¿verdad? Por ejemplo, si va de un pueblito a otro pueblito, o si va de un departamento a otro departamento, o si se llevan a las personas y cruzan frontera, ¿verdad? Se la llevan a otro país. Estamos hablando, la trata de personas puede tener diferentes propósitos, y entre estos propósitos es explotar a las personas, ¿verdad? Porque primero llevan a las personas engañadas, ¿verdad? Les ofrecen que van a tener un empleo y les ofrecen condiciones maravillosas de trabajo, ¿verdad? Que generalmente sí es bonito, ¿verdad? Sobre todo a veces cuando hay mucho desempleo, que la gente se emociona, y son unas condiciones que hasta aquí no las encuentra, ¿verdad? Entonces, y además va a estar en el extranjero, le dicen. Entonces, y hay otras formas, por ejemplo, algunos se hacen novios, enamoran a jovencitas, ¿verdad? Y luego se las llevan y ya estando allá les quitan los documentos. O sea, como es un tipo como de secuestro o de privación de libertad el que hacen con estas personas, porque además pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas. Además puede ser, la trata de personas puede ser para tráfico de órganos, puede ser también para tráfico de drogas, puede ser para embarazos forzados. Entonces puede ser un sinfín. No solamente para abusar de ellas o ponerlas a trabajar. No solamente para trabajar, digamos. A veces los ponen de meseras, a veces los ponen en trabajos agrícolas, ¿verdad? Pero con muchas horas de trabajo, sin paga, porque además les dicen que les tienen que cobrar los boletos, ¿verdad? O el pago del transporte que ellos les dieron, ¿verdad? Y como iban engañados, además, les quitan sus documentos y los explotan, ¿verdad? De día de repente hacen una cosa, de noche los ponen a hacer otra, y entonces son un montón de motivos, ¿verdad? Esta trata de personas. Y sí, digamos que hay una línea pequeñita entre ser migrante indocumentado o irregular que ser víctima de trata de personas. Digamos que en el tráfico ilícito de migrantes, que es cuando un coyote o una coyote, ¿verdad? Porque también hay señoras, llevan a las personas de manera indocumentada. Entonces las personas migrantes son víctimas de tráfico ilícito de personas migrantes. Pero también está esta otra modalidad, ¿verdad? Que es la trata de personas, y que es cuando raptan o engañan o secuestran a las personas o las llevan engañadas a otro lugar, ¿verdad? Que puede ser dentro del mismo país o puede ser fuera del país, y esa sí es una diferencia entre la migración indocumentada y la trata de personas, en que la trata de personas puede ser inclusive en el mismo país, ¿verdad? Pero cuando ya se la llevan engañada o a la fuerza, ¿verdad? Porque a veces sí se dan cuenta que van a la fuerza, o a veces van como migrantes indocumentados, han pagado su pasaje, ¿verdad? O su traslado al coyote, pero luego en cualquier momento pueden ser víctimas de trata de personas. Entonces por eso reitero, ¿verdad? Este llamado de que es mejor informarse, de que si quiere ir a estudiar a otro país, busque hacer los mecanismos con las universidades, con las embajadas, ¿verdad? Para que pueda ir de manera segura a otros países. ¿Están viajando niños solos o siempre generalmente van con algún familiar, licenciada? Fíjese que cuando fue la crisis de la niñez migrante, crisis humanitaria de la niñez migrante en el 2014, allí, ¿verdad? Lo que había pasado es que precisamente por este delito de la trata de personas, en los Estados Unidos había un decreto que decía que si iban niños, niñas o adolescentes acompañados o no acompañados, deberían estar allá
porque si ellos podían ser sujetos de este delito, había que investigarlo, ¿verdad? Porque la cuestión era la persecución de los delincuentes que cometen este delito. Entonces, se favorecía que estuvieran allá para poder hacer estos procesos de investigación. Entonces, ¿verdad? Se corrió la voz y decía la gente, mire, no, si los niños se quedan, los niños pasan, ¿verdad? Entonces, independientemente, generalmente un niño, creería yo, al menos yo desconozco casos de que vayan niñitos solitos, ¿verdad? Generalmente van encargados a esta persona que le llamamos coyote, o van con otro vecino, o con una vecina, o con un hermanito o hermanita mayor, o con un primo, pero siempre digamos que los niños solos es como que no se van, ¿verdad? Siempre van con otra persona porque van como encargados a otras personas, y allí es cuando se escucha mucho, ¿verdad? El que dicen que los niños se quedan si van si los niños pasan, los niños se quedan, entonces llévate a un niño, andate con una niña y allá te van a pasar y te van a dejar, y ya vimos que no, ¿verdad? Hemos visto cuestiones muy, muy lamentables, como son tener niños que no tienen intérprete y que están solitos para explicar ante los jueces, ¿verdad? Su condición, cómo llegaron, y de verdad que eso me parece a mí que sí es un gran abuso en contra de la niñez, dado que ellos de por sí, ¿verdad? Por su condición de ser niños y niñas son vulnerables, ya no digamos estando en otro país, estando a veces separados de las personas con las que iban viajando, o que era la persona conocida para ellos. Y sí creo yo que ese es de verdad un irrespeto a los derechos de nuestra niñez. Entonces también sabemos de que ya ahora han endurecido, ¿verdad? Sobre todo en los Estados Unidos han endurecido un poco, bueno, en Europa también han endurecido esta legislación migratoria, y ahora ya no es tan fácil, aunque vaya con niños o niñas, quedarse en ese país, ¿verdad? Entonces lo mejor es, como ya comentábamos, cumplir con los requisitos, ¿verdad? Buscar la forma de viajar de manera documentada o regular, ¿verdad? Eso quiere decir con los papeles en regla. En el caso de que vaya un menor con sus padres, como salen de una forma irregular, a veces se van por el desierto, a veces se van por el río, a veces se van por el tren, bueno, tantas formas que buscan para poder llegar a su sueño, ¿verdad? Sueño americano. En el trayecto mueren los padres, queda el niño solo, lo deportan. ¿A dónde, cuando viene aquí al país, a dónde va si no tiene un familiar que lo reclame? Fíjese que, bueno, quizás comentar un poquito, ¿verdad? Usted ya mencionó un poco algunos de los riesgos que corren las personas que van migrando de manera indocumentada, ¿verdad? En el desierto pueden sufrir con la picadura de un animal, una culebra, un escorpión, una araña, o pueden también padecer insolación, ¿verdad? Dolores de cabeza, deshidratarse, eso entre unas cosas. Y también pueden ser víctimas de estos, bueno, hay grupos criminales, ¿verdad? Que agarran a los migrantes, los explotan y algunos los matan, ¿verdad? Y si no, pues recordémonos la matanza de San Fernando, como en el año 2013-2014, ¿verdad? Donde encontraron un montón de cuerpos de personas que iban migrando, ¿verdad? Entre ellos salvadoreños, lamentablemente. Entonces, es importante, ¿verdad? Que no vayamos, pero si digamos un niñito se queda solo y lo encuentran las autoridades, ¿verdad? Afortunadamente lo encuentran las autoridades, esto lo van a llevar a resguardarlo a un lugar especial para niñez, ¿verdad? Que cumpla requisitos que son para niños. Luego, cuando es trasladado de regreso para nuestro país, también viene en un bus que es especial para trasladar a personas menores de edad, ¿verdad? Ellos no deberían venir con personas mayores, y además los oficiales y las oficiales que vienen acompañando a los buses y a los transportes que traen a los niños también son personas especializadas en materia de niñez, ¿verdad? Que va a saber cómo atender a un niño. Por ejemplo, si el niño se siente mal, los niños lloran, ¿verdad? Cuando no saben cómo expresar lo que sienten, ¿verdad? Entonces todo eso debe saber la persona que va acompañando esos buses, que son obviamente personas de seguridad, ¿verdad? Pueden ser policías
o también son oficiales para la infancia, creo que se llaman, por ejemplo, en México, y que sí son personas capacitadas y sensibilizadas para atender a la niñez. Entonces, pero hacen antes coordinaciones a través de los consulados de El Salvador, en México, ¿verdad? O en Guatemala o en Estados Unidos, para buscar a la familia acá. Si no se encuentra la familia acá, es el ISNA, ¿verdad? El Instituto Salvadoreño para la Protección de la Niñez y Adolescencia, el que debe pues tomar cargo, ¿verdad? Para tener al niño o a la niña allí, ¿verdad? Hasta que encuentren a un familiar o alguien que pueda hacerse cargo de forma segura de esta persona menor de edad. Gracias, licenciada. Vamos a ir a un nuevo corte comercial, recordándole que siempre nos sintonicen a través de las redes en YouTube, en Twitter, estamos también en Facebook como Conoce tus Derechos SB, así que los esperamos también que nos vean a través del canal 41 en Tigo Digital y a través del canal 98 Tigo Análogo. Vamos a un comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.